Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Ni su posición social, ni el carácter de sus padres, ni siquiera la personalidad de la niña favorecían tal suposición. Mr. Morland era un hombre de vida ordenada, clérigo y dueño de una pequeña fortuna que, unida a los dos excelentes beneficios que en virtud de su profesión usufructuaba, le daban para vivir holgadamente. Su nombre era Richard. Jamás pudo jactarse de ser bien parecido y no se mostró en su vida partidario de tener sujetas a sus hijas. La madre de Catherine era una mujer de buen sentido, carácter afable y una salud a toda prueba. Fruto del matrimonio, nacieron en primer lugar 3 hijos varones, luego Catherine, y lejos de fallecer la madre al advenimiento de esta, dejándola huérfana, como habría correspondido tratándose de la protagonista de una novela, Mrs. Morland siguió disfrutando de una salud excelente, lo que le permitió su debido tiempo dar a luz 6 hijos más. Los Morland siempre fueron considerados una familia admirable, ninguno de cuyos miembros tenía defecto físico alguno. Sin embargo, todos carecían del don de la belleza, en particular y durante los primeros años de su vida, Catherine, que además de ser excesivamente delgada, tenía el cutis pálido, el cabello lacio y facciones inexpresivas. Tampoco mostró la niña un desarrollo mental superlativo. Le gustaban más los juegos de chico que los de chica, prefiriendo el cricket no solo a las muñecas, sino a otras diversiones propias de la infancia, como cuidar un lirón o un canario y regar las flores. Catherine no mostró de pequeña afición por la horticultura y si alguna vez se entretenía cogiendo flores, lo hacía por satisfacer su gusto a las travesuras, ya que solía coger precisamente aquellas que le estaba prohibido tocar. Esto en cuanto a las tendencias de Catherine. De sus habilidades solo puedo decir que jamás aprendió nada que no se le enseñara y que muchas veces se mostró desaplicada y en ocasiones torpe. Desde muy pequeña mostró afición a jugar con las teclas de una vieja espineta y Mrs. Morland, creyendo ver en ello una prueba de afición musical, le puso maestro. Catherine estudió la espineta durante 1 año, pero como en ese tiempo no se logró más que despertar en ella una aversión inconfundible por la música, su madre, deseosa siempre de evitar contrariedades a su hija, decidió despedir al maestro. Tampoco se caracterizó Catherine por sus dotes para el dibujo, lo cual era extraño, ya que siempre que encontraba un trozo de papel se entretenía en reproducir a su manera casas, árboles, gallinas y pollos. Su padre le enseñó todo lo que supo de aritmética, su madre la caligrafía y algunas nociones de francés. En dichos conocimientos demostró Catherine la misma falta de interés que en todos los demás que sus padres desearon inculcarle. Sin embargo, y a pesar de su pereza, la niña no era mala ni tenía un carácter ingrato. Tampoco era terca ni amiga de reñir con sus hermanos. Por lo demás, hay que reconocer que era ruidosa y hasta si cabe un poco salvaje. Odiaba el aseo excesivo y que se ejerciese cualquier control sobre ella y amaba sobre todas las cosas rodar por la pendiente suave y cubierta de musgo que había por detrás de la casa. Madre mía, ya con ese inicio, lo que uno puede anticipar y lo que uno empieza, y nunca mejor dicho, además, como a salivar, a emocionarse como lector, porque dice, lo que ha de venir después, eso lo que ha de venir después, como el principio, es Pablo Vilaboy, una de las varias grandes obras de Jane Austen, como es la Abadía de Northanger. Sí, además, curiosa por muchos motivos. Una de ellas es que fue la primera que estuvo preparada para publicar, pero finalmente vio la luz póstumamente. Es muy curioso. La historia de esta Abadía de Northanger, que ella en principio escribió como entretenimiento para la familia, para leer a luz del fuego por las noches. Resulta que ella la vendió a un editor de Bath, pues al poquito de escribirla. Este editor la tuvo en la estantería 10 años. Después el hermano de Jane Austen la volvió a comprar por el mismo precio, aparte que eran 10 libras. Madre mía. Y entre unas cosas y otras, como digo, se publicó póstumamente. Es una novela, se ve desde el planteamiento, ¿no?, muy irónica, muy divertida, pero una novela muy actual. Es una novela que uno la va leyendo y por momentos dice, la escribió antes de ayer, no entre el 17 y el 18, el 18 y el 19, perdón. Sí, eso se debe en gran parte por la frescura que le imprimió y además, como digo, como lo escribe como un divertimento y además como una parodia de las novelas góticas del 18, puede que ese también la haga más ligera y cercana, aunque toda la literatura de Jane Austen es cercana,
a la actualidad, ¿no? Pero como bien has empezado a leer, siempre es un gusto y siempre uno quiere saber más de la historia. Y luego San Benito, contra el que aún sigue luchando su obra, y que aún tenemos los defensores y admiradores de ella que poner continuamente sobre la mesa para bien, cuando la acusan de pues, una mujer de su época, de su tiempo, una novela que ha quedado muy acartonada, muy periclitada, muy al final diciendo que los que mandan, los que deciden, los que son los hombres. El único objetivo de las mujeres de las novelas de Jane Austen, dicen algunos, es el de casarse y formar una familia. Pues este libro es tan feminista, además feminista de verdad, de principio a fin, ¿eh? Sin discursitos. Sí, porque aquí Jane Austen, como digo, revierte todas las reglas de la novela gótica del 18 y bueno, pone a una heroína que es de un estrato social mediano, que bueno, es la que hace la avanzadilla en la historia de amor que se presentará más adelante. Y sobre todo es una aventurera que irá a esta abadía y, bueno, en su imaginación o en esa línea divisoria y ambigua entre la realidad y lo que puede imaginar, se desarrollará un misterio de la que ella será la heroína. Además, lo vemos desde el comienzo, que bien introduce lo que ahora, o desde hace años, se llama metaliteratura. Pero Jane Austen lo hace como algo natural, que es hablar al lector y decirle, fíjense esta mujer, protagonista de novela, sin pensarlo, sin esperarlo, sin tener cualidades para ello. Era una maestra de las tipologías y de presentar personajes muy distintos y muy característicos en una página o dos. La Abadía de Northanger. Tal vez la que más nos gusta de Jane Austen, depende del día. Pero desde luego es tan brillante y luego sorprendentemente que fuera su primera obra y ya tan madura, ¿no? Sí, digamos que por lo menos es una de las más diferentes. Pues siempre es un gusto, como dices, Pablo Vilaboy, regresar a Jane Austen. Sé que, por supuesto, nos tiene que acompañar mucho tiempo en El arpa de Becker. Y siempre es un gusto reencontrarse con una escritora, también como Jane Austen, a la que uno admira. Pero en este caso, además, como somos contemporáneos, pues tiene la fortuna de conocer, de tratar, de conversar con ella y de quererla. De que siempre nos sorprenda con sus novelas, pero además de que siempre nos sorprenda y nos haga aprender muchísimo con lo que ella cuenta como investigadora, con lo que ella como lectora y como escritora, combinando muy bien ambas facetas, va encontrando en los libros y lo va compartiendo con nosotros, con los demás. Y ha escrito este libro que, claro, no podíamos perdernos en El arpa de Becker porque se llama Mitología de Harry Potter. Y ya saben ustedes que aquí por Harry Potter sentimos absoluta devoción. Nerea Riesco, bienvenida a El arpa de Becker. Bueno, yo encantada de estar con vosotros, ya lo sabes, bien lo sabes que sí. Mitología de Harry Potter es el regalo que te has hecho a ti misma, en parte, claro, pero has hecho a todos los que somos seguidores de esta grandísima saga. La verdad es que sí, porque tenía muchísimas ganas de escribir este libro. Tenía ganas de escribirlo prácticamente desde que estaba escribiendo la tesis doctoral, porque la tesis doctoral versa sobre la creación del bestseller. Exacto. Y entonces uno de los fenómenos literarios que tenía que analizar, por supuesto, no se podía quedar fuera, era precisamente el de Harry Potter, ¿no? Y más allá de que ya había disfrutado con la lectura de los libros, el hecho de analizarlo de base, ¿no? Para ver qué es el punto de atracción que tienen estos libros para que la gente se haya sentido totalmente hechizada y para que se haya creado totalmente un mito alrededor de este personaje, fue interesantísimo. Esa investigación fue muy interesante y a partir de ahí empecé a pensar, ¿se podría escribir una tesis doctoral solo de la saga de Harry Potter? Y a partir de ahí fue cuando iba como creciendo en mí la idea de escribir este libro, que como decías, bueno, pues va directo a esas mitos, leyendas, tradiciones, otras culturas, otros libros a los que ella hace referencia en su obra. Y bueno, yo mientras escribía mis novelas yo estaba siempre pensando, esto tiene una tesis o tiene un libro después.
Y bueno, un día hablando con mi editor, se lo comenté y me dijo, me parece una idea fabulosa, apunte a ello, que lo hacemos y ahí está. Un libro precioso que ha editado, por cierto, Algaida, un libro reivindicativo. Pues además eso, tú que has estudiado, además tesis doctoral, o sea, no es un estudio que puede hacer cualquiera en el sentido de lo que voy leyendo, lo que voy a tal, sino tomando notas, sistematizando, preguntando a un montón de escritores y de lectores y de editores para hablar eso, el bestseller tan denostado. Pues el bestseller es un libro que vende mucho. Eso, la Biblia, el Quijote o Harry Potter. Entonces Sí, sí, hay que sí. distinguir, pero en este 100 caso años de soledad o Lolita, o sea, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos denostar gran parte de la de Jane Austen, de la que hablábamos ahora con Pablo Vilaboy? ¿no? Pues una vez Claro, sí. un bestseller pleno. Entonces, pero por eso digo, pero en concreto también, como J.K. Rowling sufre muchísimo acoso mediático por razones extraliterarias, pero que, claro, influyen directamente en no hay que leerla, hay que cancelarla y que tal. Una cosa es lo que ella piense, lo que opine, aunque luego lo ha explicado y matizado. Hay quien se lo crea, hay quien no, pero bueno, lo que importa es lo que ella, como autora, es lo que nos interesa, es lo que ella escribe, si te gusta o no te gusta. Entonces tú la reivindicas como autora, pero que más cuentas eso, la trastienda, todo el trasfondo que hay detrás de Harry Potter, que no es una cosita ligera, facilona y de un ratito. Claro, antes estábamos hablando bueno, tú puedes escribir una obra maravillosa, pero si un editor no apuesta por ti, pues verdaderamente se va a quedar en un cajón, ¿no? Mm. Es verdad que ella escribe una obra estupenda y cuenta con ese plus de la suerte de que alguien descubre ese libro y dice, vamos a crear este libro. También es verdad que luego se ha creado toda esa parafernalia alrededor con el cine, las películas, el merchandising y todo lo demás. Pero si a mí me da la sensación de que esta autora seguramente ha hecho más por la lectura y para que los jóvenes, los niños se enamoren de la lectura que muchos gobiernos dentro de cualquier país, ¿no? Y yo creo que está muy poco reivindicado, porque realmente Harry Potter es un libro de descubrimiento, es un libro en el que los jóvenes descubren que uno se lo pasa muy bien leyendo, que uno disfruta mucho leyendo. Y no solamente leyendo esa aventura, porque es verdad que si tú, esto es como Shrek, ¿no? Que él dice que los ogros son como cebollas, ¿no? Bueno, pues que Hay muchas uno se capas. va quedando en la capa que quiere. Uno se va quedando en la capa que quiere, ¿no? Y entonces si quieres leerte Harry Potter desde el punto de vista de una aventura juvenil, pues te puedes quedar ahí. Pero luego si te pones a rascar, Claro, pues aquí está. puedes encontrar este libro, ¿no? Mitología de Harry Potter, en el que se va revisando pues todo eso, de dónde viene el ave fénix, el cancerbero, que es ese Fluffy de tres cabezas que fila la cámara, en donde está la piedra filosofal, la propia piedra filosofal, Exactamente. Nicolás Flamel, de dónde vienen las varitas, de dónde los espejos, los unicornios, o sea, toda esta tradición que está unida a nosotros y que también está unido a los personajes, ¿no? Yo, de hecho, al comienzo del libro siempre digo, vamos, pongo en la introducción del libro y lo digo en las presentaciones, que los muggles y las personas mágicas no somos tan diferentes porque todos hemos bebido de lo mismo. Ciertamente, ciertamente. Y porque además descubrimos, gracias a tu libro, cosas como que poltergeist, la palabra, viene de Lutero. O sea, que también Sí, cuando algunos dicen, si J.K. Rowling se ha limitado a copiar, bueno, se ha limitado a copiar a señores como Lutero. O sea, fíjate a dónde llega, ¿verdad? también es cierto que ella podría haber hecho grandes alegatos, porque cuando las personas que escriben novela me entenderán, y sobre todo cuando los que escribimos novela histórica, muchas veces pasamos tanto tiempo documentándonos que luego te cuesta un poquito cuando empiezas a escribir no mostrar todo lo que has aprendido todo, o de dónde vienen las cosas, ¿no? Ella simplemente se limita a decir cosas, o sea, ella habla de un poltergeist pero no te cuenta el origen de los poltergeist ni de dónde vienen los poltergeist. Igual que cuando te habla de los duendes o de los goblins o de los fantasmas o de mil cosas más, del ave fénix, te habla de Fax, pero no te habla del origen del ave fénix, ¿no? O del cancerbero. Ella va soltando todos estos personajes, estos seres o objetos mágicos, porque el libro está dividido en Sí, varias partes. ahora vamos con eso, que es fantástica la Pues división. vamos, dime. Sí, porque es muy interesante. Al principio tenía un poco de cómo organizamos esto, ¿no? Cómo organizamos el libro y sí, Pero, dividirlo. pero muy bien que tú decías, porque ella, como los grandes autores de novela histórica, que tú lo eres y así además te aplaude el público continuamente con tus entregas, porque
no olvidéis nunca que sois novelistas, que sois creadores o recreadores. Y que claro, luego ya el lector interesado, el lector curioso, el lector que se haga preguntas, pues va buscando eso. Pues mira, gracias a eso, libros como el tuyo nacen, porque vamos a sistematizar todos estos seres, animales. Bueno, por cierto, Nerea, empezando por algo, ¿ya tenemos claro a qué llamamos seres? Que tú Bueno, en el libro... sí, le di muchas vueltas al asunto y en un principio pensaba, pues eso, ceñirme a lo que dice Newt Scamander en Animales Fantásticos, ¿no? Pero no me cuadraba para el libro y al final la decisión la tomé en el tanto por ciento que tienen de animal o en el tanto por ciento que tienen de aspecto humano, ¿no? Y entonces así es como lo he dividido. Entonces está esa parte de Animales Fantásticos y esta parte de seres extraordinarios. Ahí haces un juego estupendo con el lector, le conviertes en cómplice desde el comienzo, porque vamos, se nota, tú eres una enamorada de la saga de Harry Potter y como tal afrontas este trabajo, porque dices en un momento dado, por lo menos en uno, si no en alguno más, pero que consultaste un ejemplar de Animales Fantásticos y cómo conseguirlos, que es del propio Harry Potter y está anotado por él. Sí, Pero sí. bueno, qué labor de documentación más buena has hecho, ¿no? Y más exhaustiva. No, lo cierto es que hay un punto de magia en la literatura siempre. Los que nos ha gustado leer de siempre sabemos lo mágico que es aquello. Y entonces el hecho de pensar que tu libro puede provocar en un lector curioso esa sensación mágica, ¿no? Es decir, bueno, este libro, esto que te estoy contando no te lo cuento de forma baladí, ¿no? Además viene por parte de Harry Potter, ¿no? Es un poco yo lo digo en las presentaciones, hay seguramente para muchas personas el mundo de Harry Potter, Hogwarts y los personajes son igual de reales que lo son para nosotros la Grecia clásica. O sea, es un mundo que está ahí y que lo hemos recreado, está recreado en nuestra imaginación y que para nosotros ha influido en nuestro acervo valores, ideas, porque incluso hay mucha parte también, de hecho hay un libro de Alianza que habla de la filosofía de Harry Potter. ¿Es verdad? Que tiene también mucho interés desde el punto de vista, pues eso, de los filósofos que estudiamos también en el instituto, ¿no? Y demás. Entonces, es un libro que se puede analizar desde tantos puntos de vista y que además forma parte tanto de nosotros, ¿no? Del crecimiento, de la cultura, de las leyendas, a otros autores. Hablabas antes de la metaliteratura, ella también tiene metaliteratura dentro de Harry Potter. Es muy rico ese libro y yo creo que es un libro muy interesante para los que empiezan a leer y se enamoran de la lectura, ¿no? Y además algo fantástico, y siempre lo dijo la propia, y lo ha dicho y lo sigue diciendo, pero digo en el momento en que iban apareciendo los diferentes volúmenes de la saga, los lectores han de ir creciendo con Harry Potter. Por eso la primera aventura es eso, mucho más aventura simpática, a pesar de tener momentos, claro, terroríficos y demás, y poco a poco, además con qué gusto, ¿verdad? Tú como escritora imagino que lo has captado mucho más y lo has valorado, poco a poco eso se va oscureciendo, se va enrareciendo. Son libros ya para adultos, ya no son lo divertido de la primera parte. Aquí ya sabemos, Harry ya ha tomado conciencia de quiénes son sus enemigos y llegamos a ese séptimo tomo que es magnífico, pero desolador, por un lado porque termina la saga y por otro porque ocurren cosas absolutamente terribles que no nos plantearíamos en el primero. No, claro, totalmente. Yo creo que en el momento en el que en el torneo de los Tres Magos la última parte es la muerte de Cedric, es verdad. La aparición de una muerte en un libro de este tipo ya marca una diferencia, ¿no? Entre el mundo infantil y el mundo que yo creo que a todos nos ha pasado. Llega un momento ya en la adolescencia, no sé, en el que alguien cercano muere y es como la toma de conciencia de la realidad, o yo por lo menos lo recuerdo así, ¿no? Sí. Y luego el avance de los personajes, la madurez de los personajes también, y luego hay personajes también muy interesantes, como por ejemplo el personaje de Snape, que a mí siempre me apetece saber más de Snape, ¿no? Quiero saber más. Es un personaje muy, muy mío, muy de los que a mí me hubiera gustado crear, ¿no? Y un personaje riquísimo y poliédrico, ¿verdad? Sí, totalmente, que crea conflicto y que las personas no saben qué creer de él y eso es muy, muy, muy interesante. Y todo eso está, pues eso, macerado
en un origen de cultura, de historias, de personajes que ya lo llevábamos nosotros dentro. O sea, yo digo, ¿por qué te gusta tanto Harry Potter? Lo digo en el inicio, en la introducción. Te gusta porque engancha directamente con toda la cultura que tú has recibido a lo largo de la vida, pero no solo tú, sino miles de culturas a lo largo, cuando lees sobre el ave fénix o los dragones, todas las culturas tienen dragones. Incluso los gigantes, los orcos, ¿verdad? Claro. Los orcos, los gigantes, los duendes, las varitas mágicas, los espejos, todo eso está muy enraizado con el ser humano, con las creencias del ser humano, y por eso es inevitable que te sientas conectado con esto. Nerea, para terminar te voy a hacer la pregunta del millón, que tú en parte la lanzas, por lo tanto eres culpable de que esta pregunta exista. Vale, solo podemos escoger un objeto mágico para quedarnos. ¿Con cuál? Venga, ahora en el libro ya das tu explicación, tu subterfugio, nos respondes, pero ahora aquí de lector de Harry Potter a lector de Harry Potter, cuéntame, ¿con qué objeto te quedarías? Me debato entre varios, pero fíjate que yo ya en una novela mía anterior, que se llama Tempus, yo ya había hablado de Nicolas Flamel, de personajes inmortales y de la piedra filosofal. Y yo creo que, claro, cuando voy a los institutos a hablar de esa novela, porque esa novela la eligió la Diputación de Sevilla para que la leyeran jóvenes de instituto, yo les decía, fíjate qué maravilloso que la piedra filosofal te permite vivir eternamente, pero además convertir el plomo en oro, con lo cual ya no solamente vives eternamente joven, sino que además tienes mucho dinero. Composible, es composible. Pues imagínate, eso es maravilloso. Pero bueno, claro, dentro del libro pues hablamos de las varitas, de los giratiempos. Los giratiempos, o sea, todo lo que son los viajes en el tiempo que se hacen, o incluso el armario Van Stende, ¿no? Que son los agujeros de gusano, en realidad. Todo esto que es muy interesante tenerlo como objeto en tu casa, pero yo creo que la piedra filosofal es una de las cosas que más me gusta. Nerea Riesco, gracias por Mitología de Harry Potter en concreto, pero por toda tu trayectoria en el sentido de que eres una de las escritoras que mejor transmite y comparte el entusiasmo lector, que se da muy pocas veces. Entonces, gracias, porque claro, el entusiasmo lector uno lo tiene porque me gusta el libro, pero es que tú además se nota que lo compartes, que eres lectora, sí. Eres lectora fundamentalmente, entonces es maravilloso, por lo tanto, gracias doblemente. No, gracias a ti y a todas las personas que también disfrutáis escribiendo, comunicando y que además le dais voz a los libros de los demás. Muchas gracias. Pues sabes que quedamos muy pendientes de lo próximo y que ojalá con ese próximo libro, pues sea con el giratiempo, con una varita mágica, con algún conjuro, con la escoba volando, vengas hasta el estudio, podamos vernos y abrazarnos como ya nos va tocando hacerlo. Sí, yo creo que sí, ya va siendo hora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nerea. Pues ya saben ustedes, Mitología de Harry Potter. Si no conocen la saga, es un magnífico aperitivo. Y si la conocen, les va a ocurrir como un servidor. Van a empezar a releer los libros y van a querer más de Harry Potter, de J.K. Rowling y sobre todo de nuestra querida Nerea Riesco. Me marcho al ángulo oscuro del salón porque ya está Pablo Vilaboy esperándome allí con el arpa, que ya está en su lugar adecuado, pero estamos ya con nuevas lecturas, con lo cual muy pronto volvemos a iluminar el estudio y nos reencontramos con ustedes. Gracias.